Pedro Yaranga está con nosotros aquí para hablar de este tema, de las contradicciones, de lo que narra casualmente ese chico Ricardo Acuña, que es el sobreviviente a este ataque militar. Gracias por venir, señor Yaranga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Preocupada, fíjese que yo me enteré del primer testimonio de Ricardo Acuña, ¿no? Frente a la Fiscalía Antidrogas, por un post que usted comparte en su cuenta ex, antes Twitter. Y ahora tenemos esto que revela, por lo mismo que él manifiesta abiertamente, que fue obligado a mentir, que habían militares con armas amenazándolo con decir que efectivamente llevaban droga, que eran burros, mochileros, o que si no lo mataban. ¿Cuál es la conclusión previa, digamos, porque la verdad absoluta todavía no la tenemos, de lo que ha sucedido en función a los hechos que ya tenemos? Sí, el caso todavía está en proceso de investigación. Ujú. Es un caso bastante complicado, una intervención muy confusa, pero la intervención de este ciudadano joven, él no es de la zona, él es de la parte de la selva. Entonces, cuando le preguntan, le dicen, ¿de dónde vienes? Él no se ubica, pues, porque obviamente de los pueblos que ha pasado, tiene dos fases. En la primera, este es el único que es ileso, porque son tres sobrevivientes, dos heridos y este que se arroja y por Así suerte es. no le pasó Y nada, 5 muertos. y cinco muertos. Entonces, pero la versión de él con lo que acontece en la zona tiene certeza en la primera fase. Lo de la segunda, el que lo entrevista obviamente es el abogado, ya es una cuestión, ya participación legal del abogado, ¿no? Obviamente eso es creíble De también, ¿no? acuerdo, por ese testimonio que le da el abogado, luego lo corrobora frente al fiscal de el despacho de la Fiscalía de Derechos Humanos. Claro, pero obviamente ya ahí viene pues ya la mano legal del De abogado. acuerdo, pero es lo que yo también me pregunto. Mm. Así como pudo haber sido manipulado por los militares y quedarnos con esa versión, también pudo haber sido manipulado por el abogado. Ahorita hablaremos con el abogado. Pero Pero algo bueno, tuvo que haber pasado y es o el caso 1 o el caso 2 de lo que él narra, que efectivamente llevaban droga, que recibieron 1.300 soles, que en su caso cargó 13 kilos, entendemos, de cocaína, ¿no? Y que luego dejaron esta droga, estos estupefacientes, a la persona que tenía el encargo de llevarla a otro lugar y se fueron en la camioneta, razón por la cual cuando son intervenidos por los militares no encuentran ni armas ni droga, porque ya se habían, digamos, deshecho de toda esa prueba ilícita. Pero si hubo estas, un enfrentamiento, perdón, doctor Yaranga, entre ambos bandos, por decirlo, los narcos, mochileros, burros y los militares, al punto que dispararon hasta 60 veces, ¿por qué no hay uno solo herido? ¿Dónde hubo la necesidad de no, aplicar la ahí, figura de ahí, legítima defensa? ahí el comunicado del Comando Conjunto, como yo he aseverado en otros medios, ahí tiene una serie de errores, ¿no? Porque el Comando Conjunto asevera de que la patrulla recibió un primer ataque, cosa que no es cierto. Segundo, que fue un control territorial. Cuando es un control territorial, efectivamente lo hacen los militares. Así es. Ahora, ¿lo hacen con uniforme o lo hacen sin uniforme? Tienen que hacerlo sin uniforme porque es una zona muy complicada. Entonces, normalmente una patrulla del ejército, cuando hacen operativo real, sobrepasa los 25. En este caso estaban solo 8. En algunas operaciones especiales se hace hasta con menos, pero con vestidos de civil, muchas veces simulando, dependiendo de la zona, simulando la vestimenta también de los senderistas, ¿no? Por eso mismo es entendible entonces lo que dice Ricardo Acuña en una segunda instancia, que la razón por la cual el vehículo no se detiene y el colombiano más bien acelera es porque era muy tarde, horas de la madrugada, ni siquiera, digamos, había suficiente luz y al ver a personas de civil y encapuchados pensaron que eran delincuentes, terroristas. Sí, es relativo, pero obviamente lo que pasa es que al lado del colombiano está la persona que había alquilado la El auto, camioneta. de acuerdo. Entonces, no era una camioneta de ruta. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hacían los jóvenes viniendo en una camioneta que no es de ruta? Porque esa era una camioneta especialmente contratada para llevar a ellos hasta un punto determinado. Y no podría ser que esa camioneta efectivamente que no era de ruta fue contratada con el único objetivo de ellos poder regresar a Colcabamba luego de este partido, de este evento futbolístico. Lo del partido futbolístico no está aprobado.
Lo cierto es que ellos no son de la zona, son de la parte del Brain y él indica el lugar, o sea, pertenece a Vizcatán del N, que es una zona obviamente complicada, Muy cocalera roja. y muy roja. Entonces, desplazamiento de Vizcatán del N dependiendo hasta ciertas zonas de Huancavelica, en la parte alta probablemente es caminando bien unos 4 días. Ok, pero si en todo caso estos fallecidos habrían estado vinculados a algún tema de TIT, tráfico ilícito de drogas, mochileros, burros, lo que fuere, ¿por qué no se halló nada en la camioneta? Allí es un gran problema para los militares, porque obviamente puedes detener al frente, tener a un delincuente, pero si no está en flagrancia o no tiene la prueba respectiva, ¿cómo lo puedes disparar? Además, si no habían armas, ¿por Allí qué hay un ellos problema. dispararon? A matar. Lo que ¿Por qué pasa los es, lo que acribillaron? pasa es que ellos aparentemente tendrían comunicación de que en esa camioneta venía droga. Ah, No sí, solo sí. es la versión de este señor, también es la versión de uno de los heridos, ¿no? Entonces, aparentemente en el camino la droga efectivamente existió, pero fue cambiada a otra camioneta. Entonces, yo diría que esta camioneta vendría en calidad de liebre. Ninguna carga de droga pasa por esa zona sola. Es una zona peligrosa donde también hay asaltantes, obviamente, entonces, y también Mm. control policial o control territorial del ejército. Entonces, siempre pasa adelante a cierta distancia una liebre. La liebre es la que va con dinero y con medios de Ok, comunicación. pero si entonces la teoría, ¿no?, que maneja el abogado de los deudos eran chicos jóvenes, inocentes, que no tenían ningún tipo de relación con actividades ilícitas, tráfico de armas, tráfico de drogas, fueron asesinados, masacrados, que eso es algo innegable por ese grupo de militares. ¿Qué razón tendría de convencer o darle dinero a Ricardo Acuña, al sobreviviente, para que cambie su versión, no solamente frente a su celular o con lo que lo haya grabado, sino ante la Fiscalía de Derechos Humanos, si ya en Eh, realidad los muertos no van a poder ser condenados, es muertos que, están? es que eso forma parte de la defensa también de él. Él no es menor de edad, obviamente, ya es un joven, no sé, creo que ya sobrepasa los 19 años. Y también él tiene que, digamos, Sí, arreglar pero su se caso autoinculpó judicial. primero. Exactamente, entonces, pero lo que él dice en la primera manifestación que estaba delante de la fiscal, entonces es creíble, o sea, los pasos, que son tantos casos que he visto, Ajá. efectivamente pasan por esos casos, los montos que le pagan es eso. O sea, por un trayecto de 3 a 4 días es 1.300 a 1.550 soles. No, no es una organización clanes familiares, porque los que llevan por trasiego de herradura no son realmente la misma organización, son clanes de la misma zona que encargan y un determinado lugar recién entregan a los ¿Y responsables. esa droga dónde termina llegando? De Huancayo es yo diría, es un almacén de droga, pero también de insumos químicos. Desde hace ya años yo he planteado de que en Huancayo debería haber una central contra drogas de la Policía Nacional. Lamentablemente no la hay. Porque hay pozas de maceración, No, muy cerca a Huancayo. no, lo que pasa es que de Huancayo para el desplazamiento al Bray son zonas, Oh, sí, sí, pero inasequibles. totalmente abiertas. Por ejemplo, hay una zona por Pariahuanca hacia la selva de Huancavelica, Tintaipunco, que es una zona muy complicada hasta para hacer operativos. Esa es una zona abierta, ahí la droga va libre, ni siquiera va cubierto con algo. Incluso hacen secar en los patios, o sea, es un descontrol total. Por lo tanto, Huancayo debería tener por lo menos Ujú. mínimamente una central Sí, antidrogas, sí, no, cosa de que acuerdo. Antes de ir a los hechos previos a esta masacre, porque lo fue, y porque acá no hubo legítima defensa, no habían armas. ¿En qué momento dispararon los que estaban en el no, vehículo? no, ahí no, ¿Narcos o no? ¿Mochileros, burros o no? obviamente. Ellos en ningún momento atacaron a estos militares vestidos de civil, a No, los no, que no, no. obviamente tampoco reconocieron que eran militares. Le voy a pedir a mi producción que vaya haciendo el contacto con Anthony Crespo, el abogado de los deudos y de las víctimas también, porque hay dos que están todavía hospitalizados y el sobreviviente, que es Ricardo Acuña, de quien venimos hablando y a quien acabamos de mostrar a través de estas declaraciones, ¿no?, grabadas efectivamente por su propio representante legal, que es el que le genera tanto ruido a mi invitado Pedro Yaranga. Pero, a ver, puede ser casualidad que siempre la noticia, el titular de narcotráfico, narcoterrorismo, el Braem arde, suene o resuene, digamos, con
decibeles tan altos en épocas electorales? Le digo porque ayer Janet se encargó, mi productora, de hacer un resumen de la masacre de San Miguel de Lene, el 23 de mayo del 2021. Eso sí es una masacre, pues, de los terroristas, de los 18 remanentes, personas. claro, y 18 menores y personas. niños. Así es. Y salieron panfletos que llamaban ¿a qué? A boicotear las elecciones. O sea, sí No, había un componente político electoral. no habían ahí. El problema es que ellos en las elecciones pasadas abiertamente salieron a hacer campaña por el señor Pedro Castillo. Sí. Y la masacre era parte de un mensaje que ellos se habían enviado un año antes. Entonces los cuchipampas son los lugares donde la gente se reúne de noche, disfruta de mujeres, de tragos hasta horas de la madrugada, que eso es común en cualquier parte de la selva. Y ellos se habían amenazado de que si continuaban, ellos iban a intervenir. Y esa noche intervienen en la madrugada. De acuerdo, Fue un pero hecho por eso totalmente estaba dentro de un lamentable. contexto político electoral. Lo que pasa es que cerca de las elecciones ellos siempre tienden a decir estamos aquí, porque por varias razones, principalmente para decir de que ellos están vigentes y que son capaces de hacer algo. Claro, pero la pregunta que cualquiera se haría es, efectivamente es una reacción delictiva, obviamente, condenable, pero orgánica, o son los partidos políticos los que quieren sembrar el miedo, ¿no? Y continuar con esta consigna de terror, del terruqueo, 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 armando, ¿no? Desplegando sus puestas en escena para matar gente y poder capitalizar la tragedia ajena en función a una candidatura. En una campaña electoral pasa de todo y aprovechan, por ejemplo, de las elecciones pasadas, pues, en el mismo Braille la gente decía que algún partido político mandó a matar, que no eran terroristas, que era una manipulación parte de una campaña electoral, cosa que es totalmente falso. Esta intervención actualmente, con el lamentable, porque probablemente que este caso va a ser un caso penoso jurídicamente, ambos militares que son oficiales seguramente conseguirán un abogado, pero no creo que tengan la misma suerte los soldados porque ellos no reciben remuneración, son apenas propinas entonces, pero el caso es que para todos es igual, tiene el mismo peso. Claro, porque y tienen que defenderse por años. En el 2021 no solamente la masacre de San Miguel dio que hablar, sino también la masacre de Huarcatán, 2 meses antes, en marzo. 2 meses antes. 4 personas muertas en Ayacucho, y también se atribuyó este evento a remanentes senderistas en plena primera vuelta electoral. Claro, exacto. Pero todas esas personas están debidamente identificadas y de la masacre de Vizcatán de Lene por lo menos 3 senderistas ya fueron capturados. Okay. El que dirigió la matanza y los otros que estuvieron de campaña. Pero a ver, si lo que supuestamente en el 2021 fueron eventos delictivos, sangrientos, que lo que buscaban era reivindicar el voto de Castillo, que estaban con esa opción cuando en segunda vuelta se disputaba la entrada a Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori, ¿a quién le convenía el titular de medios que venían apoyando la campaña de la señora Fujimori, diciendo ataque terrorista al Ebrahim, masacre a día de elecciones, a la que representa al hombre que logró acabar con el terrorismo en el Perú, o a una persona que en ese momento, tal como le está pasando ahora a Roberto Sánchez, lo que más buscan casualmente es desvincularse de todo aquello que pueda tan solo acercarse a Sendero Luminoso, a lo que fue el MRTA, por Dios? Eso ya es utilización, o sea, mala utilización de estos hechos lamentables para fines totalmente políticos o para atacar al adversario. No, pero lo que pasa es que el hecho, una acción armada, terrorista o narcotraficante, no tiene esos límites, lo puede hacer en cualquier momento, pero mejor si es en época electoral. Pero manipulados por algún partido. No, porque ¿qué partido podría manipularlo? ¿En un país donde se terruquea todo el mundo? ¿Pero qué partido podría manipular? No sé, se lo pregunto a usted, es el especialista, ¿no? ¿Pero qué partido podría manipular? Ellos programan, ellos anualmente hacen, o sea, ellos tampoco atacan de noche a la mañana. En el caso por ejemplo, de Vizcatán de Lene, ellos habían hecho ya casi como 7, 8 visitas
haciendo lo mismo, Ok, porque ellos transitaban por ahí. perfecto. Y una noche se les ocurrió y ocurrió la matanza, Quédese ¿no? conmigo aquí porque yo le voy a dar la bienvenida ahora al programa al doctor Anthony Crespo, el abogado de los deudos de las víctimas de este evento sangriento en Colcabamba, Huancavelica, en la zona del Braem, porque entendemos que además fue él quien grabó el nuevo testimonio de Ricardo Acuña, el sobreviviente, uno de los 3 sobrevivientes, pero que resultó por suerte ileso y no está internado en un hospital, pero que ha dado 2 versiones que ha generado evidentemente no solo ruido, sino mucha desconfianza en función a lo que verdaderamente sucedió. Doctor Crespo, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juliana. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Estaba conversando con el doctor Yaranga, quien es un experto en temas vinculados al terrorismo, al narcotráfico, y me dice que, claro, que él tiene dudas con relación a las 2 versiones que da Ricardo Acuña. La primera puede haber sido, y se entiende, que por temor a lo que los militares, según él manifiesta, le venían diciendo, te vamos a matar si no dices esto, pero la segunda también podría ser por presión de los demás familiares de quienes sobrevivieron, los deudos de los muertos y de usted, que fue el que finalmente grabó ese video. Sí. ¿Qué tal, Juliana? Primero quiero aclarar, en cuanto a lo último que has mencionado, yo no he grabado ningún video. El video a mí me ha llegado así como le ha llegado a todos ustedes. Un colega suyo me hizo llegar el video último que lo grabaron al señor Ricardo Acuña, al parecer en la localidad de Huancayo, pero Usted no no he lo sido yo el grabó, que... usted no lo grabó. No, Ok, no, gracias yo por la no le he grabado. aclaración. Sí, a mí me hicieron llegar el video con un logo de agua, como le dicen, de un canal llamado, bueno, Epicentro, ¿no? Creo que puedo Ujú, decirlo. Eso más que todo, ¿no? perfecto. En cuanto al primer video, que fue pues grabado por el ejército, se ve claramente a una persona nerviosa, a una persona que no puede ni hablar, ¿no? Que está siendo pues incluso sugestivamente pues coaccionado para decir ciertas respuestas, ¿no? Incluso ese video, la verdad que a mí como abogado, y es más, como abogado, como Ujú. ser humano, me incomoda bastante, ¿no? Se nota claramente una persona coaccionada. Señora Aranga, si en algo en realidad todos tenemos que estar de acuerdo es que aquí estamos hablando de una matanza. Se ha asesinado a 5 personas que no llevaban droga, que no llevaban armas y que no representaron en ningún momento un peligro para los militares que dispararon hasta acabar con la vida de 5, herir a 2 y, bueno, dejar que uno se salvara. Sin embargo, lo que nos explica el doctor Yaranga, que entiende muy bien de la geografía de una zona tan compleja como es todos los poblados y comunidades que integran el Braem, es que por esa ruta por la que venía la camioneta, ningún carro, ningún vehículo se traslada en la madrugada si es que acaso no está vinculado a algún hecho ilícito. Sí, 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 pero es una ruta, eso no se puede negar, eso se sabe. Es una ruta pues de transporte donde naturalmente pues se comercializan, ¿no? O se presume que se comercializan drogas, ¿no? Pero eso en cuanto a los hechos específicamente y concretamente es que en el carro no se ha encontrado absolutamente ni el más mínimo rastro de droga ni armamento. Y eso es a lo que nosotros tenemos que centrarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró en el vehículo? Ok. Y es que no se encontró absolutamente nada. Claro, pero la primera versión que da Ricardo Acuña es que la razón por la cual no había, sobre todo droga, era porque esta ya había sido entregada, razón por la cual ellos ya habían recibido los 1.300 soles que se les paga por fungir de burros, mochileros, como se les llama en la zona. Sí, aquella versión nosotros la rechazamos. Él mismo nos ha indicado pues que él fue amenazado para indicar ello, que le enseñaron lo que tenía que decir. Ujú. Eso pues nosotros desde un primer momento lo hemos venido aclarando. Esa versión nosotros la rechazamos, no ha tenido ni siquiera un abogado presente. Los mismos miembros del ejército han sido Ajá. quienes pues han llenado esta acta y quienes han grabado el video, ¿no? Y dígame una cosa, de las 2 personas que resultaron heridas, que entiendo que todavía continúan internadas, ¿alguna ya ha podido, no sé si oficialmente dar su versión, a algún representante del Ministerio Público acercarse al centro de salud, pero usted ha podido conversar con ellos para saber si comulgan o no con la nueva versión de Ricardo Acuña? Sí, ellos aún no han brindado su declaración, toda vez que el señor Ever entre el día de ayer y hoy está siendo intervenido quirúrgicamente. Aún no le han retirado 4 proyectiles que tiene en el tórax y en el cuello.
En cuanto al señor Jonathan, a él sí ya se le intervino quirúrgicamente, él aún no ha declarado, está programado para el día de hoy a las 3 de la tarde su declaración. Ujú. Él ha entrado en un cuadro de estrés, de shock, está llorando, es lo que la familia me informa, está con nervios, él ha visto morir a su sobrino al costado y a sus amigos, ¿no? Bueno, a un amigo, porque ellos eran 3 personas, ¿no? En un primer Que momento. venían, entiendo, de un evento deportivo. Así es, venían del poblado de Guayguas, ¿no? ¿Y tienen cómo corroborar eso? ¿Usted como abogado tiene alguna prueba para demostrar que efectivamente horas antes ellos habían estado en este, eh, digamos, certamen futbolístico, porque algunos de Sí, ellos sí. jugaban pelota? Sí, lamentablemente sus celulares al momento de este ataque se han Incautados. extraviado, ¿no? Ujú. Se han extraviado, por no decir, no quiero decir otra palabra, se han extraviado. Ahí algunos tenían fotografías del evento. Estamos tratando de buscar documentos para poder mostrar que ellos venían de ahí. Bueno, Nosotros pero en también un como evento defensa. de esa naturaleza siempre hay alguien más que graba y que puede acercarse para colaborar con las investigaciones dando imágenes que, digamos, suscriban lo que ustedes están ahora mismo manifestando. Lo que es verdad es que los militares estaban vestidos de civil, que usaban pasamontaña, pero dice el doctor Yaranga también, y hago mucha referencia al especialista que está con nosotros aquí en el estudio porque sabe mejor que yo y que quizás usted también, que es abogado, yo periodista, sobre cómo se manejan los actos delictivos en esta zona, que es normal que los militares, para no ser atacados por los narcoterroristas, lo que hacen es vestir de civil. Ujú. Sí, es muy probable lo que indica el señor Yaranga, eso es muy cierto, Ujú. pero también es cierto pues que en ese lugar hay asaltos, ¿no? Por eso es que mis patrocinados, los 3 sobrevivientes, me indican que ellos pensaban en un momento que era un asalto, que les querían robar, ¿no? Esa es la versión que ellos me han indicado, ¿no? Que ellos me han mencionado. Ujú. El comandante general de la policía, el señor Oscar Arriola, lo primero que dijo, ni siquiera hoy, sino creo que antes de ayer, encima el lunes, hoy día que estamos miércoles, sí, fue que la persona que se encargaba de conducir la camioneta era un colombiano que había entrado de manera ilegal al Perú y que además tenía antecedentes por tráfico ilícito de armas. Tengo entendido que ustedes han demostrado o que tienen la documentación para decir que eso no es cierto. ¿Me equivoco o no? Sí, así es. Lamentamos estas declaraciones del director de la Policía Nacional. En su debido momento ya nos hemos manifestado, pues que es completamente falso lo que le ha indicado. El señor colombiano no tiene antecedentes, según la fuente que nosotros la búsqueda que nosotros hemos realizado. Asimismo, el señor se encuentra debidamente registrado en migraciones. Él tiene pasaporte, él ha ingresado al Perú por el aeropuerto y tiene también un permiso para permanecer acá como extranjero legal en el país y se vencía ahora en el mes de julio. O sea, que no había ninguna irregularidad en cuanto a su estadía en territorio nacional. No había ninguna irregularidad en cuanto a su estadía del ciudadano Ok. colombiano, ¿no? Un joven de 22 años. ¿A usted le parece que esto es casualidad? ¿Usted cree que esto es un hecho fortuito? Estamos hablando de un evento que obviamente cobra mucha notoriedad por el nivel de dramatismo que trae consigo, porque estamos hablando de un hecho de sangre, de 5 chicos jóvenes, y sobre todo porque muchos medios no lo están tocando. Y eso ya de por sí hace ruido. Pero dentro de sus teorías, que como abogado me imagino que debe estar construyendo varias hipótesis para sustentar su defensa, ¿cree que haya algún tipo de interés del lado de el partido X o Y, no lo sé, pero político finalmente, que esté detrás de todo este asunto para capitalizar algún tipo de suerte para la segunda vuelta? Sí, caso fortuito, error logístico, equivocación por parte de los miembros del ejército, no los va a excluir del delito que han cometido, ¿no? En cuanto a lo segundo, al tema político, yo como abogado trato de no ingresar en esos terrenos. Lo Ujú. mío es netamente jurídico, solamente me baso a las actas en cuanto a las investigaciones que se van avanzando y lo único cierto acá es que han muerto 5 jóvenes a los que no se les ha encontrado ni el más mínimo rastro, ni el más Ujú. mínimo elemento que acredite estar vinculados ni al narcotráfico, ni pertenecer a una organización criminal de tráfico de armas, ¿no? Ujú. Es cierto que los militares cuando ingresan, se acercan al vehículo ya entendiendo que este no avanzaba más, que había muerto el conductor y que tenían que ver si habían otros más asesinados.
y no encontraron droga y no encontraron armamento, dijeron literalmente, mierda, ¿no hay nada en el carro? Lo que me manifiestan los dos sobrevivientes heridos, los dos heridos, es que no solamente manifestaron eso, sino que decían, no hay nada, no hay nada, hay que aniquilarlos a todos, ¿no? Yo no quiero especular. Como abogado, siento que esta ha sido pues una intervención errada, una información equivocada que probablemente hayan recibido los miembros del ejército, que pues ha conllevado a la muerte de 5 civiles, ¿no? Ha habido acá una ejecución por parte del ejército hacia 5 civiles. Eso es lo cierto, ¿no? Yo me baso a las actas de intervención, a las actas de hallazgo. En Mm, ellas se menciona claramente que no ha habido ni armas ni drogas, ¿no? Ya, Y eso es pero lo que ¿dónde están las pruebas balísticas, los exámenes que arrojen los resultados de las pruebas de absorción atómica? Eso es importantísimo para determinar la trayectoria de las balas, porque han sido casi 60. Es importante para saber cuál de los militares disparó y cuántas veces por el metal que queda como registro en las manos. Y estamos hablando de personas que fueron detenidas y luego soltadas, pero estuvieron, digamos, bajo la orden de sus superiores para responder por esos hechos. No es que se escaparon y ya no hay prueba ni pericia a la que se puedan someter. Sí, así es cierto. Las pericias de absorción atómica de Cerro Mundial aún no las han entregado, aún están en análisis, es lo que me ha informado la Fiscalía de Derechos Humanos. Aún no han recibido los resultados de esas pericias, estamos a la espera. En eso más que todo, ¿no? En cuanto a la pericia balística del auto, también se está programando probablemente entre el día de hoy o mañana para que se realice y poder saber con exactitud cuántos disparos han ingresado al vehículo, ¿no? Ajá. Y para saber si además los disparos fueron a distancia para que el carro se detuviera y simplemente la metralleta se descontroló, o si luego, tal como lo ha dicho uno de los sobrevivientes, según usted nos acaba de comentar, no lo sabía, que está todavía internado, se han acercado al carro y cuando se han dado cuenta que no, esa es una de las teorías, ojo, no estoy afirmando nada, que no había, digamos, el ilícito, la flagrancia para demostrar que era un operativo exitoso, a los que estaban todavía respirando, los terminaron de matar. Para eso se necesitan las pruebas balísticas, las pruebas de absorción atómica y todo lo que implica un estudio alrededor de la escena del crimen para saber si mataron a distancia, si se acercaron y acribillaron, terminaron de matar a los que todavía tenían algún tipo de posibilidad de sobrevivir, porque hay 2 heridos, y lo que digan esos 2 heridos va a ser fundamental para saber si se le puede creer también al 100% a Ricardo Acuña o no, que es el que escapa y se esconde, digamos, cerca a un río hasta que amanezca y poder dar esta primera versión que él mismo, ¿no?, contradice con un segundo testimonio. A ver, Sí. doctor Crespo, para terminar, ¿qué dicen las familias con respecto a las víctimas? ¿A qué se dedicaban estos chicos si acaso no eran mochileros, burros, si no se dedicaban a traficar con droga? Sí, el día de hoy justamente ha declarado la mamá de una de las víctimas, de los sobrevivientes del señor Ricardo Acuña, la señora Victoria Quispe, la cual pues de manera eh, clara ha narrado los hechos que su hijo le ha mencionado, ¿no? Ha venido a declarar de forma presencial al Ministerio Público, a solicitar medidas de protección para su hijo, asimismo pues un tratamiento psicológico, toda vez que su hijo, como me indica ella, no puede dormir, como su hijo le manifiesta, ha sido pues amenazado por los miembros del ejército, coaccionado para poder firmar una hoja que él desconocía en ese momento y para que se deje grabar, ¿no? En ese supuesto video que sale, ¿no? Como ella me dice, mi hijo me manifiesta que me enseñaron lo que tenía que decir, ¿no? Gracias a Dios, el día de hoy ya la Fiscalía ha considerado emitir la disposición número 3, en donde está pues incorporando al señor Ricardo Acuña al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos, y asimismo, mediante disposiciones, también ha brindado la medida de protección para estos 3 sobrevivientes. Nosotros estamos tranquilos respecto a ello. La Fiscalía de Derechos Humanos Ujú. está actuando y trabajando como debe de ser. Muchísimas gracias, doctor Crespo, por la amabilidad de concedernos desde allá una entrevista vía Zoom. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. A usted, gracias. Doctor Yaranga, hemos escuchado al abogado de los deudos, de los sobrevivientes, de Ricardo Acuña, quien evidentemente ha dado un giro total a esta trágica historia con su segundo testimonio. ¿Tiene usted algo más que agregar, decir con relación a este hecho? Lo que fuere, de todas maneras, el señor Acuña es una víctima. Probablemente que en el transcurso de los días recién se van a hacer los exámenes.
Allá me parece que ya lo han hecho a los fallecidos, a los sobrevivientes, a la camioneta, Ujú. porque en estos casos suele quedar algunos A las residuos. camionetas, A ¿no? la, También a la policial, para ver si realmente esa no, también a fue la atacada. camioneta No, donde estaban, principalmente a claro, esa, de pero la las... otra también, porque supuestamente No, fue un ataque bilateral. para residuos, si es que hay residuos de droga en la que, Sí, porque suele ok. quedar. Esas cosas. Pero cualquiera fuera el resultado, de hecho que el joven es una víctima. Uno y otro es que el testimonio inicial de él con el segundo es lo que vale. Ujú. Porque en el primero, no obstante que estuvo presente la No había representante abogado, del Ministerio Público, pero no estaba su defensa legal. Por lo tanto, esa no tiene validez, manifestación no es claro. válida. Y el segundo vale, y obviamente él tiene todo el derecho incluso de alterar lo que podría ser una situación real, porque está en su derecho. Ujú. De acuerdo. Qué pena, realmente tener que hablar de sangre. ¿Perdón? Tenemos para terminar, sí, efectivamente, declaraciones de los familiares, tengo entendido, de uno de las víctimas, es lo que me dice mi productora Janet Arias para terminar. Y yo a usted le agradezco, doctor, señor Yalanga, por haber estado con nosotros y haber tenido también la generosidad de acompañarnos esta mañana. Era un tema del que no Es un tema queríamos... muy, muy Sí, sí, doloroso. sí, no queríamos dejar de hablar y hacernos los que acá no pasa nada, como desgraciadamente están actuando, y me da muchísima pena, tantísimos medios de comunicación. Janet, vamos con esas declaraciones, por favor. ¿Cómo van a matar a mi hijo? A mi nena para sembrar papa. Era chiquito, desde chiquito he criado. Conmigo ha vivido. Para que estudie he dejado en Huancayo. Con supuestamente narcotraficantes. Quieren limpiarse de todo ya. ¿Han encontrado algo en el carro? No hay nada, no hay. No hay nada de evidencias, no hay. Todo está limpio. Claro, Son limpio. deportistas que están Sí, yendo claro por que, Cabamba. mira, supongo un camioneta yo agarro, ya vamos todos como pasajeros. Y ya todos los asesinos. A nosotros es indignante. Vamos a luchar hasta el final, no vamos a dejar que su muerte quede así por así. ¿Cuánto tiempo trabajaba si estaba como en la chacra? Nosotros somos agricultores de nacimiento, hemos nacido en chacra, nuestros padres son agricultores, nosotros somos trabajadores, trabajamos en la chacra, somos agricultores de nacimiento. ¿También estaba yendo al campeonato? Digamos, Sí, a con jugar? sus amigos iban al campeonato. Como cualquier animal tajina, hermanos, suronata, vidanta, quitaico. Entonces, mana monanicucho, señor periodista. Siempre cada domingo a veces iban a la liga, jugaban en liga en este fútbol. Ahora también dice, había aniversario del centro poblado Ayuba, ahí han ido, dice. Pobre niño, ay, cacaneco, así que te pasó. Te gastas el río social, me pasaré machicango, ya provoca, acá se provoca pichu. No hay palabras para tanto dolor, ¿verdad? Acá lo único que estamos haciendo es tratar de atar la mayor cantidad de cabos posibles para encontrar la verdad. Se trata de vidas humanas. Se trata de saber si efectivamente actuaron como burros, mochileros, saber por qué dispararon a matar estos militares si no había droga, si no había armamento en la camioneta siniestrada. ¿Cómo es que ponen a esa clase de militares en zonas tan rojas, en zonas tan peligrosas como las que existen en la selva nacional, donde el narcotráfico y parte de lo que queda de Sendero Luminoso son los que hacen y deshacen en un ambiente que es desgraciadamente tierra de nadie? ¿Vamos a seguir tocando el tema? Por supuesto que lo vamos a seguir tocando. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no? Pareciera que hubiéramos regresado, ¿no? Un déjà vu a la época de los 90. Algunos dirán, ¿tú qué hablas, oye? Si tú eras una chibola. Efectivamente, ni siquiera terminaba primaria en esa época. Pero el periodismo me ha ayudado mucho para recorrer y reconstruir historias que después he tenido la enorme fortuna de poder contar.